Buenas tardes compañeros, bueno nosotros somos el equipo 4. Nuestro equipo está conformado por Díaz Arellano Francisco, Perrusquí Escobar Gustavo Armando, Ramírez Velázquez Víctor Hugo, Reséndiz Torres Ricardo y su servidor Guzmán Robles Diego. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema 5.2, que es la presentación del método propuesto. Primero, tenemos que el método es para presentar e instalar el método propuesto, el cual es el quinto paso de un desarrollo sistemático de un trabajo para fabricar un producto o realizar un servicio. La instalación de este se debe de hacer mediante un analista que debe participar para asegurar que todos los detalles se cumplan de acuerdo con el plan propuesto. Primero tenemos la recuperación de la inversión del capital, que es un subtema. Es el periodo en el cual la empresa recupera la inversión realizada en un proyecto. Este método es uno de los más utilizados para evaluar. Si el periodo de recuperación es corto, significa que la investigación es más atractiva que uno que tenga un periodo de recuperación más largo. Las desventajas de utilizar este método es que no se tiene en cuenta el valor del dinero, ni tampoco lo que suceda con la inversión de los periodos posteriores al periodo de recuperación del capital. También que el valor del tiempo del dinero es un concepto económico que se refiere a que es preferible recibir dinero ahorita que en un futuro. Y por último, por eso es preferible usar el valor presente neto o la tasa interna de retorno antes que este método. Después tenemos el cómo calcular el plazo de recuperación de tu inversión. Tenemos dos técnicas, las cuales son las más usadas, que es la recuperación simple y la recuperación ajustada. La simple es la idea de establecer una relación directa entre los flujos de efectivo generados y la inversión neta que se haya realizado. De esta forma, podremos obtener el periodo expresado en meses, trimestres, semestres o años en que las ganancias superan la inversión inicial. Después tenemos la recuperación ajustada, que esta propone comparar el valor de los ingresos con la inversión neta. Después tenemos lo que son las herramientas de las tomas de decisiones, en el cual tenemos que muchos procesos pueden ser tratados con las herramientas de las tomas de decisiones, en el cual tenemos que muchos procesos pueden ser tratados por medio de las tablas de decisión en las que se presentan los elementos de estos problemas. Los diferentes estados pueden representarse en naturaleza, que son símbolos E1 y E2, las acciones de las que va a tomar el decisor, que son A1 y A2, y las consecuencias de estas decisiones. El formato general de una tabla de decisión la tenemos en la presentación. Tenemos que hay estados de la naturaleza y alternativas que representan con los símbolos anteriores. Para explicar todo vamos a utilizar un pequeño ejemplo. Una ama de casa debe de echar 5 huevos en un tazón con la intención de hacer una tortilla, disponible además de un sexto huevo del que no se conoce su estado, aunque es de esperar que en este caso de encontrarse en buen estado y no ser utilizado, se puede estropear. Al ama de casa se le presentan tres posibles alternativas. La primera es romper el huevo dentro del tazón donde se encuentran los 5 anteriores. La segunda es romperlo en otro tazón diferente. Y por último es tirarlo directamente. Dependiendo del estado del huevo, las consecuencias o resultados pueden ser presentarse en el huevo. Al estar bueno el huevo, se podrían hacer una tortilla de 6 huevos. También podría hacerse una tortilla de 6 huevos, pero se tendría un tazón más que lavar. Y una tortilla de 5 huevos y un huevo que se va a desperdiciar. Y si el huevo estuviera malo, se podría hacer 5 huevos desperdiciados. Y no existiría ninguna tortilla. O una tortilla de 5 huevos y un tazón más que lavar. O simplemente ninguna tortilla. Por último tenemos lo que es el concepto de la regla de decisión, la cual es un instrumento para dar respuesta a la cuestión en todo proceso de decisión, con resultados asociados a dicha alternativa. Bueno, esto sería pues todo por mi parte. Los dejo con mi compañero Perrusquía, el cual va a explicar lo siguiente. Muchísimas gracias por su atención. Hola compañeros, yo soy Gustavo Armando Perrusquía Escobar y yo les voy a hablar sobre la ingeniería del valor o evolución de alternativas. Estos son unos métodos que nos ayudan a resolver los problemas para también hacer que estos reduzcan los costos y al mismo tiempo que mejoren los requerimientos del desempeño y de la calidad. Estos procesos más que nada consisten en una aplicación profesional y un enfoque con cierto orden para llevar un buen trabajo en equipo, una buena organización, y pues este se orienta más que nada al análisis de la función de los costos para mejorar el valor del producto y pues facilitar el diseño. Después esto lo que nos ayuda es que nos ayuda a perseguir el incremento de la satisfacción de nuestro cliente o ya sea del usuario, así como agregar valor a nuestra inversión. Aquí les voy a hablar sobre unos aspectos, los cuales son
7. El primero es identificar los principales elementos del producto, servicio o proyecto. Después tenemos que analizar las funciones que realiza cada proyecto o la función que tiene el servicio o el producto. Después tenemos que usar una tormenta de ideas para poder desarrollar varios diseños pues alternativos para ejecutar ciertas funciones que no se tienen en el modelo actual. Después tenemos que evaluar las alternativas que habíamos hablado en la tormenta de ideas. Después tenemos que asignar el costo a cada una pues, de las alternativas de las que estábamos platicando. Y por último tenemos que desarrollar la recomendación aceptable, pues digamos que la más prometedora, ¿no? La que más nos convenga a todos. Y pues ya al realizar este análisis nos tenemos que hacer estas 7 preguntas igual básicas. Primero que nada tenemos que saber cuál es el producto, proceso o servicio. Después tenemos que saber cuál es la función de este producto, proceso o servicio. Después tenemos que saber cuál es el costo o la expectativa del costo. Después la número 4 es cuáles son las oportunidades para mejorar el valor. La 5 es cuáles son los métodos alternativos para que el producto sea mejor. La 6 es cuánto cuestan ahora sí que implementar estas nuevas alternativas. Y la 7 es que si estas alternativas llenan los requerimientos necesarios para poder lograr una mejora en el producto. Bueno, ya llegando a todo esto, vamos a encontrarnos con los beneficios y los riesgos de todo esto. Pues aquí algunos beneficios para los proyectos al aplicar la ingeniería del valor, pues es que vamos a reducir costos, mejoramos calidad, mejoramos el impacto en el medio ambiente, mejoramos la programación y la interacción humana. Y los riesgos que podemos tener al implementar la ingeniería de valor es que es un análisis demasiado tardío, demasiado compromiso con el sistema actual, tenemos costos elevados al implementar las nuevas alternativas y pues también por último que los resultados pues no sean los esperados, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar sobre el análisis costo-beneficio. Este mide la relación que existe entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión, tal como una creación de una nueva empresa o el lanzamiento de un nuevo producto. Esto también es conocido como el índice neto de rentabilidad, la cual es el cociente que se obtiene al dividir el valor actual de los ingresos totales netos entre el valor actual de los costos de inversión de un proyecto. Y pues aquí tenemos una fórmula que viene siendo B entre C es igual a BY entre BAC, en donde B entre C es la relación del costo con el beneficio. B es beneficio y la C es el costo. BY significa el valor actual de los ingresos totales netos. Y el BAC es el valor actual de los costos de inversión. Y pues ya, para poder hacer esto necesitamos tener unos pasos, los cuales son 5. Y pues aquí los pasos son identificar costos y beneficios. Aquí pues tenemos que hacer la proyección de los costos de inversión, costos totales, shalala. Después convertir los costos y beneficios a un valor actual. Y pues aquí tenemos que proyectar más que nada el dinero en tiempo que tenemos en este preciso momento y debemos de actualizarnos a través de una tasa de descuento, encontrar los mejores precios. Después calcular la relación costo-beneficio. Aquí tenemos que dividir el valor actual de los beneficios, los que tenemos actualmente, entre el valor actual de los costos del siguiente proyecto, la alternativa que vamos a implementar. Después tenemos lo que es la comparación con otros proyectos. Y pues aquí teníamos que, más que nada, elegir entre varios proyectos de inversión y tomar en cuenta el análisis, lo que es el costo-beneficio, y pues elegir más que nada aquel que tenga el mayor costo-beneficio, ¿no? Y pues eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañero Richie. Buenos días compañeros. Bueno, yo soy Ricardo y les voy a hablar sobre el efecto Hawthorne. Bueno, primero hablamos un poquito de la historia, que es a partir de, tenemos que conocer a Elton Mayo, el psicólogo industrial austriaco que llevó a cabo entre los años 1924 y 1933 una serie de experimentos en la factoría Hawthorne con el fin de investigar la relación entre las condiciones humanas, condiciones lumínicas y la productividad de sus empleados. En la fase inicial de este estudio, el psicólogo dividió a los trabajadores en dos grupos. Uno trabajó bajo las mismas condiciones lumínicas y el otro bajo una luz que los experimentadores iban apagando poco a poco. De forma contraria a lo esperado, ambos grupos incrementaron su rendimiento paulatinamente. Este hecho fue muy inesperado, motivó al señor Elton Mayo a seguir evaluando las relaciones entre el rendimiento y variables físicas, como aquellas que produjeran cansancio y monotonía en los trabajadores.
Lo más sorprendente de este estudio fue que incluso en las etapas en que las condiciones eran menos favorables, no se produjo una disminución de la producción como se esperaba, lo que ponía en manifiesto las influencias de las variables, no sé, que sean distintas a las consideradas relevantes en un primer momento por los investigadores, por cómo fue los factores sociales en la explicación de la productividad. De las múltiples definiciones propuestas por los psicólogos sociales, se extraen 6 características que son propias de las situaciones en que ocurre el efecto Hawthorne. Y tenemos que una es la novedad de la situación, otra sería la artificialidad de la situación. Como tercera tenemos los cambios introducidos en el experimento. Como número 4 tenemos la creencia del trabajador de que la situación es beneficiosa para él. Como quinta tenemos la conciencia de estar siendo estudiado u observado por un evaluador. Y como sexta tenemos la reducción del aburrimiento de trabajo. Después de esto pasamos a lo que es el análisis de puestos. Sabemos como definición que es el procedimiento a través del cual se determinan los deberes y las responsabilidades de las posiciones y los tipos de personas en términos de capacidad, experiencia y que deben ser contratadas para ocuparlas. Y tenemos un diagrama al lado en el que tenemos pues, cómo es que se debería de elaborar, cómo es que se llevaría cómo se debería llevar a cabo, y tenemos lo que es el análisis de puesto. Se divide en dos grupos, podríamos decirlo, como descripción de puestos y las especificaciones del puesto. Y en especificaciones del puesto tenemos varias cosas que llevan consigo con qué es lo con el conocimiento, las cualidades y las habilidades. Del lado de la descripción del puesto tenemos las actividades a realizar, las responsabilidades y los deberes que se deben de hacer. Unido a esto tenemos otras siete variables en las que tenemos lo que es la planeación por recursos humanos para llevar a cabo el análisis de puesto, lo que es el reclutamiento, lo que es la selección, lo que es la capacitación, la evaluación del desempeño, la compensación, la seguridad e higiene y al final las relaciones personales y con los trabajadores. Después hay que saber cuándo se necesita realizar un análisis de puesto. Y tenemos algunas condiciones en donde se necesita o se recomienda hacer el análisis de puesto. En primer lugar, tenemos que se debe realizar cuando se funda una organización, cuando vas empezando. Tienes que tener en claro qué es lo que quieres, para qué es lo que necesitas y no contratar a alguien que haga más o menos. Tiene que ser justo lo que necesitas. Como segundo lugar, tenemos cuando se crean nuevos puestos, obviamente. Para un nuevo puesto necesitas una nueva persona que se especialice o sea muy buena en hacer lo que tú necesitas. Como tercer lugar tenemos cuando se modifican de manera significativa los puestos, como en resultados de nuevas tecnologías o procedimientos. Esto podría ser cuando, por ejemplo, no sé, metemos algún tipo de automatización y en lo que ya no se necesita alguien que, no sé, que vigile una línea, sino alguien que le dé mantenimiento a la máquina que hace todo el trabajo. Y como cuarto tenemos cuando se va a actualizar el sistema de compensación y de salarios en una empresa. Y pues esto pues habla solo, ¿no? Cuando tienes que ajustarte y tienes que, así que deshacerte de ciertos puestos, tienes que quedarte con el personal que pueda hacer la mayoría de las tareas y que con menos gente hagas el mismo trabajo. Después tenemos algunos datos que deben recolectarse para el análisis de puesto. Tenemos lo que podría ser actividades del trabajo, actividades orientadas al trabajador, las máquinas, herramientas, equipo y ayudas que se utilizan para el trabajo, lo que es lo tangible y lo intangible de las relaciones con el puesto. Tenemos lo que es el desempeño del trabajo y el contexto del puesto o el programa de alias también como el programa de trabajo de incentivos, perdón. Y realmente son muchas cosas lo que llevan a un buen análisis del trabajo y tenemos que meternos mucho en esto para tener a la persona adecuada para el puesto adecuado. Y bueno, a continuación sigue la evaluación de puestos, pero eso se los va a mostrar mi compañera. Así que por mi parte sería todo y muchas gracias. Mi nombre es Díaz Arellano Francisco y yo le hablaré sobre lo que es la evaluación de puestos. En esta nos permite conocer el valor relativo de cada puesto según sea la importancia
y la contribución. En este proceso se consideran diferentes factores que dependen de una metodología utilizada, como por ejemplo ya sea la responsabilidad, las habilidades requeridas, el tipo de esfuerzo o las demandas exigidas. Ahora, al realizar evaluaciones de puestos, empresas y colaboradores resultan beneficiados de diferentes maneras, ya que permiten, como punto número 1, tenemos generar y mantener la equidad interna. En este punto las organizaciones van a poder asignar lo que son los sueldos y beneficios de manera equitativa. Ahora, como punto número 2, tenemos impactar positivamente en el clima laboral. Aquí, si los colaboradores tienen un sueldo justo, no se van a poder evitar conflictos para que no haya de por qué él gana más y yo no. Aquí los sueldos son justos. Ahora tenemos también conocer la competitividad salarial. Aquí algunos métodos de evaluación permiten comparar sueldos y beneficios de una empresa otorgados por otra empresa, para que así conocer el nivel de competitividad salarial de las organizaciones. Ahora tenemos planear costos. Aquí en planear costos se debe de contar lo que es con una estructura salarial y una política equitativa de salarios. Ahora, los métodos más utilizados para la evaluación de puestos son los métodos no cuantitativos y los métodos cuantitativos. En los métodos no cuantitativos está el ranking o comparación de puestos, también la gradación o clasificación de puestos. En los métodos cuantitativos son los por puntos y comparación de factores. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? La diferencia es que en los métodos no cuantitativos un puesto se compara en conjunto con otros puestos dentro de una organización, y en los métodos cuantitativos se analizan los factores claves de un puesto y se miden para así comparar los puestos con una organización y otra. Ahora, en el método de ranking o comparación de puestos, en este método es la forma más simple de la evaluación de puestos, ya que en este método se ve cada puesto como un todo que se compara con otros puestos de la organización. Se clasifican los puestos de acuerdo a su importancia, desde el trabajo más simple hasta el trabajo más alto. Aquí la aplicación del método ranking o comparación de puestos implica el siguiente procedimiento, lo que es analizar y describir los puestos, identificar los puestos de referencia. Se clasifican todos los puestos de la organización en torno a los puestos de referencia, y por último se dividen todos los puestos ordenados en grupos o clasificaciones. Ahora tenemos lo que son las ventajas. En las ventajas existen lo que es el método más simple, es muy económico en práctica, consume menos tiempo e implica poco papeleo. Ahora las desventajas. El principal inconveniente es que no hay criterios definidos de juicio, y tampoco hay forma de medir las diferencias entre los distintos puestos. También es inoperable cuando hay un gran número de puestos. Ahora tenemos también el siguiente método, que es el método de gradación o clasificación de puestos. En este método los grados de trabajo, las clases son establecidas por un organismo o comité autorizado para este propósito. Las ventajas y desventajas. Las ventajas de este método es que este método es fácil de entender y fácil de operar, también es económico y por lo tanto apto para pequeñas organizaciones. También este método es útil para los puestos de gobierno. Ahora las desventajas. El método sufre de prejuicios personales de los miembros del comité. También no puede ocuparse de los trabajos complejos que no caben perfectamente en un grado. Y también este método raramente se utiliza en la industria, o sea que no lo utilizan muchos. Ahora tenemos el siguiente método, que es el método de evaluación de puestos por puntos. Este método es el más utilizado para la evaluación de puestos de trabajo. En los puestos se dividen en función de varios factores,
como la habilidad, el esfuerzo, la formación, el conocimiento, los peligros, etcétera. Después se asignan puntos a cada uno de estos factores. Estos puntos se dan a factores ya sea dependiendo de la importancia para realizar el trabajo. Ahora, el procedimiento que se sigue en la determinación de evaluación por puntos es determinar los puestos a evaluar, decidir sobre los factores que se utilizan para analizar, definir los factores claramente escritos, también determinar los grados de cada factor, los valores en puntos que se asignan a los diferentes grados, y también finalmente serán los valores monetarios que se le asignan a los puntos. Ahora, las ventajas y las desventajas. Las ventajas es que es el método más completo y exacto para la evaluación de puestos. El prejuicio y el juicio humano son minimizados, quiere decir que el sistema no puede ser manipulado fácilmente. Ahora, las desventajas de este método es que es un método que requiere mucho tiempo y es muy costoso, también que es difícil de entender para aquellos que no están familiarizados con el tema. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Ahora sigue mi compañero Víctor. Muchas gracias. Clave o de referencia. Se seleccionan como estándares. El segundo punto es que los factores comunes a todos los puestos se identifican, seleccionan y definen con precisión. El tercer punto es que una vez se identifican los puestos clave, el cuarto es el siguiente paso, que es determinar una tasa base justa y equitativa de sueldos o salarios. Y por último, el quinto paso es el paso final, y es comparar y evaluar los puestos restantes en la organización. Las ventajas de este método es que es un método realista y cuantitativo de evaluación de puestos. Y más precisamente determina el valor monetario del trabajo. Otra ventaja es que el método es flexible, ya que no hay límite superior en la calificación de un factor. Las desventajas son que es un método costoso y que consume mucho tiempo, y además es el uso de 5 factores para evaluar los puestos. Este puede no ser siempre apropiado porque los trabajos difieren en las organizaciones y dentro de ellas. A continuación les hablaré sobre el tema que es evaluación del desempeño. Para esto es necesario tener un juicio considerable para evaluar cada puesto respecto al grado de cada factor que requiere el plan. Casi siempre es deseable establecer un comité conformado por un representante del sindicato. Esto se trata de un tipo de instrumento que permite a la corporación del grado de cumplimiento que alcanzan los objetivos individuales de cada persona que trabaja en la organización, de tal manera que se pueda medir el rendimiento y la conducta de los profesionales que le integran y obtener los resultados de una manera integral, sistemática y objetiva. Para ello se evalúan los siguientes aspectos del personal, que son las fortalezas, capacidades, insuficiencias, las posibilidades, aptitudes, problemas y el grado de integración. De este modo, la empresa consigue información básica y necesaria para tomar decisiones de manera correcta y acertada. Si el desempeño coincide o supera a los objetivos fijados, habrá que alentar a los empleados para que sigan ese camino. Por el contrario, si éste no alcanza los objetivos, no hay que buscar culpables, pero sí detectar los problemas, necesidades y los factores que fallan para corregirlos y lograr lo propuesto. ¿Qué es lo que este método evalúa? Lo que evalúa es el desempeño laboral, que se centra en 3 grandes bloques principales, los cuales son la personalidad, cualidades y comportamiento de las personas, el grado de contribución del empleado a los objetivos propuestos o el trabajo requerido, potencial que haya que desarrollar, y para eso se debe evaluar los siguientes aspectos individuales propuestos o el trabajo requerido, potencial que haya que desarrollar, y para eso se debe evaluar los siguientes aspectos individuales de cada uno de los integrantes de la compañía. Estos son el conocimiento del trabajo que se desempeña, el grado de calidad del trabajo que se realiza, cómo se relaciona con el resto de personas que integran la organización, la estabilidad mental y emocional, las capacidades analíticas y de síntesis, y cómo se desarrolla la evaluación del desempeño laboral. El establecimiento de un plan de evaluación previo. Se trata de un proceso de carácter sistemático en el cual no hay lugar a la improvisación. Por tanto, se deben fijar previamente las siguientes premisas.
en las que deberán basarse los evaluadores. Estas son: qué va a ser evaluado, la forma de realizar la evaluación, el periodo de tiempo que se va a evaluar, periodo de tiempo que va a durar y el tiempo en el que se va a repetir. Los principios en los que se debe basarse esta evaluación. Estos deben fundamentarse en una serie de principios básicos para ser llevado a cabo. Estos principios son que debe estar en completa unión con la estrategia empresarial, deben orientarse hacia el desarrollo de los empleados, los estándares deben de estar basados en información sobre el puesto de trabajos de carácter relevante y que los objetivos deben estar claramente definidos. Luego tenemos los indicadores que se deben usar en la evaluación. Estos van a ser fundamentalmente para poder medir y analizar los factores representativos como las habilidades, capacidades, productividad, motivación, entre otros, que son consideradas importantes en la organización. Estos son de varios tipos. El primero es indicadores estratégicos. Estos miden el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, corrigen o fortalecen las estrategias, orientan los recursos, plantean estrategias de las organizaciones y formas de llevarlas a cabo. También tenemos los indicadores de gestión. Estos son medición de los avances logrados a través de las actividades y procesos, la obtención de datos sobre actividades realizadas y componentes. También tenemos los métodos de evaluación. Para esto existen diferentes métodos que se pueden usar dependiendo de cada empresa y el método que decidan llevar a cabo, puesto que debe tener un diseño personalizado basado en las características y necesidades de esta empresa. Estos métodos son la autoevaluación, evaluación por iguales, evaluación realizada por los subordinados, la evaluación realizada por superiores y la evaluación por los clientes. Por mi parte esto sería todo, los dejo a continuación con mi compañero Diego.